En el verano de 1978, un hombre de 27 años llamado Nicholas Briggs entró al banco de ahorros del condado de Saline, en Wilber, Nebraska, llevando un sobremanila y la clase de esperanza más silenciosa que existe. Esa que no se anuncia, esa que simplemente aparece y espera. Dentro del sobre había una escritura. 80 acres de tierras de cultivo, a 4 millas al sur del pueblo, sobre un camino de grava que ni siquiera tenía nombre, solo un número, Camino Rural 7. La tierra había pertenecido a la abuela de Nicolás, Elena Briggs, quien había fallecido esa primavera a los 81 años, dejándole aquellas 80 acres porque él era el único nieto que no se había mudado a la ciudad. El único que se quedó. La tierra no era gran cosa a simple vista. Era plana, y eso era bueno, pero el suelo era arenoso. El condado de Saline está justo donde las colinas del Oeste comienzan a transformarse en las tierras arenosas cercanas al río Platte, y aquellas 80 acres habían sido arrendadas durante 15 años a un vecino mientras Elena vivía sola en el pueblo. El vecino había cultivado maíz año tras año, sin rotación, sin cobertura, sin devolverle casi nada a la tierra. La materia orgánica era baja, los rendimientos apenas promedio, la cerca se estaba cayendo y el viejo galpón de maquinaria se inclinaba como si estuviera cansado de seguir de pie. Pero había algo importante. La tierra estaba completamente pagada. Elena Briggs había sido dueña de esas 80 acres libres de deuda desde 1946, cuando su esposo, el abuelo de Nicolás, Lorenzo, hizo el último pago del préstamo agrícola federal y quemó los papeles de la hipoteca en la estufa a leña. Así que Nicolás entró al banco con la escritura de 80 acres libres de deuda y pidió un préstamo operativo de $12,000. Lo suficiente para comprar semillas de maíz, fertilizante, diésel y algunas piezas de repuesto para el Farmal 560 modelo 1961 que había comprado en una subasta por $900. Eso era todo. $12,000 respaldados por 80 acres totalmente pagadas. El oficial de préstamos se llamaba Gerardo Cook, tenía 53 años y trabajaba en el banco desde hacía décadas. Gerardo usaba camisas perfectamente planchadas y corbata todos los días. Incluso en julio, cuando el aire acondicionado del banco no lograba combatir el calor de Nebraska. Tenía una placa de bronce sobre el escritorio que decía Gerardo T. Cook, oficial senior de préstamos. Y tenía una forma de mirar por encima de sus lentes de lectura que hacía sentir a cualquiera que ya había sido rechazado antes siquiera de sentarse. Gerardo sacó la escritura del sobre. La observó, leyó la descripción legal. Revisó el valor fiscal, que en 1978 el condado estimaba en $430 por acre. Sacó un bloc amarillo y escribió algunos números. Después levantó la mirada hacia Nicolás por encima de sus lentes. «Hijo, ¿qué más tienes? ¿Qué quiere decir?» «Quiero decir, además de 80 acres de tierra arenosa y un tractor más viejo que tú, ¿qué otros activos tienes? ¿Qué otra garantía? ¿Qué otros ingresos?» «Tengo las 80 acres, tengo el tractor y tengo mis manos». Gerardo se recostó en la silla. «Las 80 acres de tu abuela están valuadas en $34,400. Ese es el valor en papel. Pero esta tierra no produce una buena cosecha desde hace años. Tu vecino la ha explotado hasta agotarla. El suelo está cansado. Las mejoras no valen nada. Ese galpón está por derrumbarse. Siendo realistas, esta tierra quizá se venda por $350 el acre, tal vez menos. Me estás pidiendo que te preste $12,000 respaldados por $28,000 de arena. No es arena. Es tierra de cultivo. Es tierra marginal. Y no tienes historial agrícola, ni registros operativos, ni experiencia administrando un campo. Has trabajado en el elevador de granos. Crecí en una granja. Crecer en una granja y manejar una son cosas distintas. Y aquí llega el momento. El momento en que esta historia cambia de rumbo. Porque lo que Gerardo Cook hizo después no fue simplemente rechazar un préstamo. Fue otra cosa. Algo que Nicolás cargaría durante 10 años, como un hombre carga una cicatriz. No porque doliera, sino porque le recordaba exactamente en quien necesitaba convertirse.
Gerardo tomó la escritura entre el pulgar y el índice, y se rió. No una risita, una carcajada de verdad. La clase de risa que sale de un hombre que cree ser el más inteligente de la sala y quiere que todos lo sepan. Señor Briggs, esta escritura no vale ni el papel en el que está impresa. No sirve como garantía, no sirve como operación agrícola, no sirve para nada. Mi consejo es que venda las 80 acres, tome el dinero, lo que sea que pueda conseguir, y lo invierta en algo con futuro. Busque trabajo en Lincoln. Aprenda un oficio. Esta tierra no tiene salida. Luego dejó la escritura sobre el escritorio y la deslizó hacia Nicolás como si estuviera devolviendo un libro de biblioteca que no le había gustado. Aquí no podemos ayudarlo. Esa mañana había otras 2 personas en el banco. Una cajera llamada Marta, que fingía no escuchar, y un agricultor llamado Roberto Domínguez, sentado en la sala de espera aguardando su propia cita. Roberto escuchó cada palabra. Después lo contaría durante años, en la cooperativa, en la tienda de alimentos, en el salón de veteranos donde los hombres tomaban café los jueves por la mañana. Gerardo Cook se burló del chico Briggs, decía Roberto. Levantó la escritura y se rió. Le dijo que la tierra no valía nada. Y el muchacho simplemente se quedó sentado escuchándolo. Nicolás recogió la escritura, la guardó nuevamente en el sobre, se puso de pie. No levantó la voz, no discutió. Solo miró a Gerardo Cook y dijo 5 palabras. Usted no conoce esta tierra. Después salió del banco, subió a su camioneta Chevrolet C10 modelo 1973, con el tablero agrietado y una radio que apenas captaba AM, y condujo 4 millas hacia el sur hasta sus 80 acres. Se sentó sobre la compuerta trasera de la camioneta y observó el terreno. Plano, arenoso, un galpón inclinado, una cerca rota y un campo que no había recibido amor en 15 años. Entonces tomó una decisión. Cultivaría esa tierra sin el banco, sin Gerardo Cook, sin el permiso, la aprobación ni los $12,000 de nadie. La cultivaría con lo que tenía, que era casi nada, y haría que funcionara o moriría intentándolo. No para demostrar que Gerardo estaba equivocado. Eso llegaría después y llegaría de una forma que ninguno de los dos esperaba. Pero en ese momento, sentado sobre la compuerta de la camioneta, Nicolás no pensaba en el banquero. Pensaba en su abuelo Lorenzo, quemando los papeles de la hipoteca en la estufa a leña en 1946 y sin volver a deberle un centavo a nadie. Pensaba en lo que significa poseer algo completamente tuyo en un mundo que quiere que pidas prestado absolutamente todo. Ahora déjame contarte qué hizo Nicolás sin prácticamente nada. Porque ese nada es lo que hace funcionar esta historia. Tenía $2,200 en ahorros. Tenía el Farmal 560. Tenía las 80 acres con el galpón inclinado y la cerca derrumbándose. Tenía una espalda fuerte, una mente terca y el recuerdo de su abuela diciendo: la tierra te dará todo lo que necesitas, si le das tiempo. No podía permitirse $12,000 en insumos. Así que no compró $12,000 en insumos. Se sentó con un lápiz y un cuaderno espiral, igual a los que usaba su abuela para anotar las compras del supermercado, y calculó lo mínimo indispensable para sembrar. Semilla de maíz. Condujo hasta un elevador de granos en Friend, Nebraska, a 20 millas de distancia, y compró semilla de descarte, sobrante de la cosecha del año anterior. No estaba certificada, no tenía garantía. Pero costaba $8 la bolsa en lugar de 45 por las semillas híbridas de marca. Total, $320. Fertilizante. No podía pagar amoníaco anhidro a $180 la tonelada, así que hizo un trato con un operador de un corral de engorde llamado Lionel Figueroa, a 5 millas al este. Lionel tenía más estiércol de ganado del que sabía qué hacer. Se acumulaba en montañas humeantes bajo el calor del verano, y el condado amenazaba con multarlo si no lo retiraba. Nicolás le ofreció transportarlo gratis a cambio de poder quedarse con él. Lionel aceptó antes de que terminara la frase. Nicolás pasó 3 fines de semana transportando estiércol con un esparcidor prestado y su Farmal 560.
200 toneladas de fertilidad gratuita distribuidas sobre las 80 acres. Diésel. $430 para toda la temporada. Lo compró al por mayor en la cooperativa, pagó en efectivo y obtuvo el descuento de 3 centavos por galón. Piezas. El 560 necesitaba una bomba de agua y un juego de platinos. Encontró la bomba en un depósito de chatarra de Crete por $15. Y él mismo limpió y volvió a ajustar los platinos viejos. Total, $772. Todo su presupuesto operativo para 1978 fue de $772. Ese año, el promedio del condado para producir maíz era de $185 por acre. Nicolás gastó $9.65 por acre. Déjame repetirlo. $9.65 por acre. Mientras sus vecinos gastaban casi 20 veces más. El maíz brotó débil. La semilla sobrante no germinó de manera tan uniforme como las híbridas certificadas. Había espacios vacíos, sectores irregulares, zonas más pobres donde el estiércol no se había distribuido con la misma densidad. El campo se veía tosco. Parecía el trabajo de un aficionado. Gerardo Cook pasó por allí un domingo por la tarde. Tenía la costumbre de recorrer los caminos rurales después de la iglesia para inspeccionar los cultivos de sus clientes, y cuando vio el campo de Nicolás negó lentamente con la cabeza. Débil, desparejo, descuidado. Exactamente lo que esperaba ver. Pero había algo que Gerardo no vio. No vio el suelo. Porque el estiércol estaba haciendo algo que nadie en el banco entendía. 200 toneladas de estiércol sobre 80 acres estaban devolviéndole materia orgánica a la tierra, lenta pero constantemente. Estaban alimentando la biología del suelo, bacterias, hongos, lombrices, microorganismos que transforman la materia orgánica en nutrientes disponibles para las plantas. La tierra arenosa, prácticamente muerta después de 15 años de monocultivo de maíz sin rotación, estaba despertando. La primera cosecha de Nicolás rindió 89 bushels por acre. El promedio del condado fue de 112. Gerardo Cook habría llamado a eso un fracaso. Pero Nicolás hacía las cuentas de otra manera. 89 bushels a $2.30 por bushel daban un ingreso bruto de $16.354. Costo operativo, $772. Ganancia neta, $15.582 provenientes de 80 acres. El agricultor promedio del condado, con 112 bushels por acre a $2.30, obtenía alrededor de $20.000 brutos. Pero sus costos operativos eran de $14.800 entre semillas, fertilizantes, químicos, pagos de maquinaria y seguros. Ganancia neta, poco más de $5.000. Nicolás estaba ganando casi 3 veces más que el agricultor promedio del condado. En una tierra que el banquero había llamado inútil. Con una inversión total de apenas $772. Guardó $12.000 en ahorros. Gastó $3.000 en la granja, arregló el galpón, compró alambre para la cerca y reemplazó las ruedas traseras del Farmal 560 por unas usadas encontradas en el depósito de chatarra. Y luego hizo exactamente lo mismo al año siguiente. Y al otro también. Para 1980, Nicolás ya tenía $28.000 ahorrados. No había pedido prestado ni un centavo. Seguía transportando gratis el estiércol de Lionel Figueroa. Además, había agregado rotación de cultivos, maíz un año, soja al siguiente. La soja fijaba nitrógeno en el suelo y rompía los ciclos de enfermedades. Los rendimientos comenzaban a subir. No porque estuviera gastando más dinero, sino porque la tierra estaba mejorando. La materia orgánica, que era de apenas 1,8% cuando comenzó, había subido a 2,5% para 1980. La capacidad del suelo para retener agua también estaba aumentando. Y en un año seco, eso sería importante. Muy importante. Ahora, antes de contarte lo que ocurrió después, necesito explicarte qué estaba pasando en el país.
Porque la historia de Nicholas Briggs no tiene sentido sin entender lo que ocurrió con la economía agrícola estadounidense. Entre finales de los años 70 y comienzos de los 80, el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, aumentó drásticamente las tasas de interés para combatir la inflación. La tasa preferencial pasó de 12% a 21,5%. Todos los agricultores con préstamos operativos vieron cómo sus pagos de intereses prácticamente se duplicaban de la noche a la mañana. Al mismo tiempo, el embargo de granos impuesto por el presidente Carter contra la Unión Soviética destruyó el mercado de exportación. El maíz cayó de $3,50 a $2,20. La soja pasó de $9 a $5,50. Y después colapsó el valor de las tierras. Las tierras agrícolas de Nebraska, que habían superado los $1,000 por acre en 1981, cayeron por debajo de los 400 para 1986. Una caída de más del 60%. Todos los agricultores que habían hipotecado sus tierras vieron desaparecer sus garantías. Y los bancos que habían otorgado esos préstamos vieron cómo sus carteras se convertían en polvo. Entre 1980 y 1994 quebraron más de 1.600 bancos asegurados por la FDIC en todo el país. Solo Nebraska perdió decenas de bancos rurales. La FDIC cerraba bancos tan rápido que muchos banqueros locales aseguraban que esos cierres empeoraban aún más la crisis. Cada vez que un banco quebraba, los préstamos eran exigidos inmediatamente, las tierras salían al mercado y los precios caían todavía más. Una espiral de muerte. El Banco de Ahorros del Condado de Saline, el banco de Gerardo Cook, comenzó a sentir el golpe. Su cartera agrícola era enorme. Durante los años 70 habían aprobado préstamos al 9% respaldados por tierras valuadas entre $800 y $1,000 por acre. Pero para 1983, esas mismas tierras apenas valían 500. Las garantías se habían derretido como nieve en abril. Y los agricultores ya no podían pagar porque el precio de los granos estaba por debajo del costo de producción. Gerardo Cook, que había pasado 20 años diciéndoles que sí a todos los agricultores durante los buenos tiempos. Más préstamos, más tierra, más maquinaria, expandirse, expandirse, expandirse. Ahora pasaba sus días diciendo no. No a refinanciar, no a extender plazos, no a tener misericordia. Enviaba avisos de ejecución. Iniciaba embargos. Se sentaba frente al mismo escritorio de roble con agricultores que conocía desde hacía décadas y les informaba que el banco estaba ejecutando sus préstamos. 8 granjas del condado de Saline fueron embargadas entre 1983 y 1986. 8 familias que habían trabajado con Gerardo Cook durante generaciones. 8 familias que habían confiado en su consejo de endeudarse y expandirse. Gerardo no disfrutaba haciéndolo. Algunos banqueros sí, existen esas historias. Pero Gerardo no. Por las noches volvía a casa y bebía bourbon sentado en la mesa de la cocina mientras su esposa fingía no notarlo. Perdió 10 kilos. Le temblaban las manos al firmar documentos de embargo. Pero aún así lo hacía. Porque los reguladores respiraban sobre su cuello, porque los ratios de capital del banco seguían cayendo y porque no tenía otra opción. Mientras tanto, 4 millas al sur del pueblo, sobre el Camino Rural 7, Nicholas Briggs estaba viviendo los mejores años de su vida. No porque los precios fueran buenos. No lo eran. No porque cultivar fuera fácil. No lo era. Sino porque Nicholas tenía las únicas 2 cosas que realmente importaban durante una crisis. Era dueño de su tierra completamente libre de deuda. Y no le debía nada a nadie. Cuando el maíz cayó a $2,20, Nicholas hizo las mismas cuentas de siempre. Sus costos eran de entre $10 y $12 por acre. Sus rendimientos ya alcanzaban los 95 bushels por acre y seguían aumentando año tras año. Ingresaba alrededor de $209 por acre y obtenía una ganancia cercana a los 200. Eso, con maíz a $2. El agricultor promedio del condado, con costos de $185 por acre, perdía dinero con cualquier precio inferior a $2,10. Nicholas no necesitaba precios altos.
Necesitaba costos bajos. Y tenía los costos más bajos del condado porque jamás dejó de hacer aquello que los clientes de Gerardo Cook ya no podían permitirse: cultivar cuidadosamente. En 1984, Nicolás hizo algo que llevaba 2 años planeando. Condujo hasta una subasta de coleccionistas de Farmall en York, Nebraska, y compró un Farmall 706 diésel por $3.800 en efectivo. Tenía 4.100 horas de uso. Era una máquina limpia y bien cuidada. El vendedor era un agricultor jubilado que siempre la había guardado bajo techo, el tipo de hombre que cambiaba el aceite cada 100 horas, lo necesitara o no. Nicolás condujo el tractor de regreso por el camino rural a 15 millas por hora y, por primera vez en 6 años, tuvo un tractor de respaldo. En 1985 añadió 40 acres más. Su vecino del oeste, un hombre llamado Daniel Harms, perdió su explotación de 200 acres ante el Banco Federal de Tierras. La propiedad fue dividida y vendida en parcelas. Las mejores 160 acres fueron compradas por una empresa de Omaha a $380 por acre. Pero las peores 40. Otro terreno arenoso que limitaba con las 80 acres de Nicolás. Nadie las quería. Nicolás las compró por $290 el acre. $11.600 en efectivo provenientes de sus ahorros. Ahora tenía 120 acres, 2 tractores Farmall, 0 deudas y todavía $19.000 en el banco. Ahora necesito contarte qué ocurrió con el Banco de Ahorros del Condado de Saline. Porque aquí es donde la historia cambia. En la primavera de 1986, la FDIC envió inspectores al banco. Eso no era raro. Desde principios de los 80 las inspecciones se habían vuelto cada vez más frecuentes. Pero esta vez fue diferente. Los inspectores no solo revisaron los números. Revisaron los expedientes de los préstamos. Y lo que encontraron era exactamente lo mismo que estaban descubriendo en pequeños bancos agrícolas de todas las grandes llanuras. Una cartera llena de préstamos respaldados por tierras que ahora valían la mitad de lo que valían cuando se aprobaron, otorgados a agricultores que ya no podían pagar cultivos que ni siquiera podían vender con ganancias. La relación entre capital y activos del banco había caído por debajo del 6%. Los reguladores clasificaron el 40% de la cartera como subestándar o dudosa. 3 de los mayores prestatarios del banco estaban en incumplimiento. La FDIC emitió una orden de cese y desistimiento y le dio al banco 90 días para conseguir capital o encontrar un comprador. Gerardo Cook lo intentó. Llamó a bancos de Lincoln, llamó a bancos de Omaha, llamó al Banco Federal de Préstamos Hipotecarios. Nadie quería comprar un banco agrícola rural en 1986. Nadie. Los activos eran tóxicos. Y los préstamos estaban hundidos. El edificio valía más como depósito que como banco. El 12 de septiembre de 1986, la FDIC cerró el Banco de Ahorros del Condado de Saline. Gerardo Cook estaba dentro del edificio cuando los inspectores llegaron con el candado. Observó cómo cambiaban la cerradura de la puerta principal del banco donde había trabajado durante 24 años. Después condujo hasta su casa. Los activos del banco, incluyendo el edificio, los muebles, la cartera de préstamos y las 8 granjas embargadas que habían pasado a manos de la entidad, fueron transferidos a la FDIC para su liquidación. Y aquí aparece el detalle que convierte esta historia en lo que realmente es. Entre los activos del banco había una parcela agrícola que había sido embargada en 1984. Era buena tierra, mucho mejor que las arenosas 80 acres de Nicolás. Pero el banco no había logrado venderla porque nadie estaba comprando campos en aquella época. Así que llevaba años allí, trabajada por un arrendatario temporal que apenas generaba lo suficiente para pagar los impuestos de la propiedad. La subasta de liquidación de la FDIC se realizó en noviembre de 1986. Todo salió a la venta: los escritorios, las sillas, la puerta de la bóveda, el edificio y las 8 granjas embargadas. Nicolás Briggs estuvo en esa subasta. Se quedó al fondo, como siempre. Chaqueta de trabajo, botas y un cuaderno espiral en el bolsillo. Aquella mañana había conducido hasta el banco. No al Banco de Ahorros del Condado de Saline,
que ya estaba cerrado, sino al Banco de Agricultores y Comerciantes de Crete, 20 millas al norte, donde había trasladado sus ahorros en 1982. Después de que Gerardo Cook se burlara de su escritura, Nicolás retiró $35.000 en cheques de caja. Todo lo que había ahorrado en 8 años cultivando 120 acres con bajos costos y 0 deudas. El edificio se vendió primero. Un dentista de Lincoln lo compró por $22.000. Planeaba convertirlo en una clínica. Los muebles y accesorios se vendieron por monedas. La puerta de la bóveda fue comprada por $800 por un hombre que quería instalarla en su sala de armas. Luego llegó el turno de la tierra. El agente de la FDIC leyó las descripciones de las parcelas. 8 granjas. Algunas fueron compradas por agricultores, otras por especuladores. Los precios eran bajos. $300.500 por acre. Tierras que apenas 5 años antes se habían vendido por $800 o $1.000 el acre. Entonces aparecieron las 80 acres del Camino Rural 11. La FDIC las había tasado en $320 el acre. Oferta inicial, 250. Un especulador de Lincoln ofreció 260. Un agricultor del condado vecino ofreció 280. Nicolás, 310. El especulador, 320. Nicolás, 340. Silencio. 340. ¿Alguna otra oferta? Nada. Se vende a Nicolás Briggs. Y así, Nicolás pasó a tener 200 acres. Las 80 originales que le había dejado su abuela, las 40 que había comprado tras la caída de Daniel Harms, y ahora otras 80 acres embargadas por el mismo banco que se había negado a prestarle $12.000. Piénsalo por un momento. Ahora estaba cultivando tierra que el banco le había quitado a otro agricultor. Comprada en una subasta provocada por la propia quiebra del banco. Pagada con dinero en efectivo que él mismo había ganado. Cultivando la tierra que el banco aseguró que jamás produciría nada. Déjalo asentarse un segundo. El hombre de la escritura inútil ahora poseía más tierra de la que el banco que se rió de él había logrado conservar. En 1987, las 200 acres de Nicolás produjeron un promedio de 118 bushels de maíz por acre. Por primera vez, superó el promedio del condado. La tierra de sus primeras 80 acres se había transformado por completo. 9 años de estiércol, rotación de cultivos y manejo cuidadoso habían elevado la materia orgánica desde el 1,8%. El suelo arenoso que Gerardo Cook había descartado como inútil ahora rendía mejor que las tierras pesadas de alrededor. Porque drenaba mejor en años húmedos y porque la materia orgánica retenía humedad durante los años secos. Sus costos operativos totales para 200 acres fueron de apenas $2.400. Eso era alrededor de $12 por acre. Sus ingresos brutos, con el maíz a $1.95, alcanzaron $46.000. Ganancia neta, $43.620. Todo proveniente de 200 acres, 2 tractores Farmal usados y 0 deuda. Pero esta historia todavía tiene un epílogo. Y sinceramente, es la parte en la que más pienso. En 1988, Gerardo Cook fue a ver a Nicolás. No al banco, el banco ya no existía. Tampoco en la casa de Gerardo. La había vendido el año anterior para cubrir deudas y ahora alquilaba un pequeño apartamento encima de la ferretería de Wilber. Fue directamente a la granja. Condujo por el Camino Rural 7 en un auto más pequeño y más viejo que el que solía manejar. Se estacionó junto al galpón de maquinaria. El mismo galpón que Nicolás había reparado durante su primer año y que ahora permanecía recto y sólido, con un techo nuevo. Nicolás estaba en el patio engrasando el Farmal 706. Vio bajar a Gerardo del automóvil y esperó. Gerardo caminó hacia él. Parecía mucho mayor que sus 63 años. Las camisas perfectamente planchadas habían desaparecido. Los lentes de lectura seguían siendo los mismos. Pero el hombre detrás de ellos era distinto. Nicolás, dijo. Señor Briggs.
Gerardo observó la granja. Las 200 acres extendiéndose hacia el sur y el este, los 2 tractores Farmal, los hilos que Nicolás había construido en 1986, las cercas rectas, la tierra oscura que antes había sido arena. Vine a pedir disculpas, dijo Gerardo. Nicolás siguió engrasando el tractor. Ni siquiera levantó la mirada. Me senté detrás de aquel escritorio durante 24 años, continuó Gerardo. Aprobé préstamos que nunca debía aprobar y rechacé préstamos que sí debía aprobar. Les dije a los agricultores que pidieran más dinero prestado. Les dije que el precio de la tierra seguiría subiendo. Les dije que más grande era mejor. Y cuando todo se vino abajo, los culpé a ellos. Hizo una pausa. Envié avisos de embargo. Ejecuté préstamos. Me senté en aquella silla y firmé documentos que les quitaron todo a esas familias. Guardó silencio unos segundos. Y me reí de tu escritura. La sostuve en mi mano, y me reí. 80 acres de arena, dije. No valen ni el papel en el que están impresas. Y tú la recuperaste, saliste de mi oficina e hiciste exactamente lo que yo les decía a todos los agricultores de este condado que era imposible hacer. Miró directamente a Nicolás. Cultivaste sin deudas. Mejoraste el suelo en lugar de explotarlo. Ahorraste en vez de pedir prestado. Y todavía sigues aquí. Respiró profundamente. Me equivoqué con la tierra. Me equivoqué contigo. Y me equivoqué con todo lo que les dije durante 20 años a los agricultores que se sentaron frente a mí. Nicolás dejó la pistola de engrase. Se limpió las manos en el llan. Y lo observó durante largo rato. Señor Cook, la tierra nunca fue inútil. Usted simplemente no podía ver su verdadero valor porque estaba mirando una hoja de papel dentro de un archivador. Usted miraba números. Yo miraba el suelo. Se inclinó ligeramente hacia el campo. El suelo es paciente. No le importa lo que diga el banco sobre cuánto vale. Solo hace crecer lo que uno planta, si lo tratas bien. Entonces metió la mano en el bolsillo trasero y sacó un papel doblado. Viejo amarillento en los pliegues. Lo abrió lentamente y lo levantó. Era la escritura. La misma escritura que Gerardo había sostenido entre sus dedos y de la que se había burlado 10 años atrás. La he llevado conmigo todos los días desde aquella mañana en su oficina, dijo Nicolás. No porque estuviera enojado, sino porque me servía de recordatorio. Miró el papel. Cada vez que quise pedir dinero prestado, cada vez que quise comprar algo que no podía permitirme, cada vez que me sentí tentado a hacer lo mismo que todos los demás, tocaba este papel en mi bolsillo y escuchaba su risa. Levantó la mirada. Y pensaba, el hombre que se ríe de esta escritura es el mismo hombre que les dice a todos que pidan más préstamos. Tal vez esa risa era la señal. Tal vez aquello que el banquero llama inútil es lo único que realmente vale la pena tener. Gerardo permaneció allí de pie un largo rato. El viento movía los restos secos de maíz en el campo detrás de ellos. Una alondra cantó desde la cerca. ¿Quiere un café?, preguntó Nicolás. Gerardo asintió. Se sentaron dentro del galpón de maquinaria. 2 hombres sentados sobre baldes de 5 galones dados vuelta, tomando café de un termo que ya había visto tiempos mejores. Gerardo preguntó por la tierra, por el estiércol, por la rotación de cultivos, por cómo Nicolás había logrado mantener costos tan bajos. Nicolás le contó todo. No para presumir, sino porque Gerardo preguntó. Y porque Nicolás era el tipo de hombre que respondía las preguntas honestas con honestidad, sin importar quién las hiciera. Cuando Gerardo se marchó, le estrechó la mano. Fue la primera vez que se daban la mano desde aquella mañana de 1978. Nicholas Briggs trabajó la tierra hasta el año 2012. Tenía 61 años cuando dejó la operación agrícola en manos de su hija Clara. La primera mujer en administrar una granja sobre el Camino Rural 7. Aunque no fue la primera mujer en sostener aquella tierra. Porque esa había sido Elena. La abuela que inició toda esta historia al dejarle a su nieto 80 acres y nada más.
Para 2012, las 200 acres se habían convertido en 360 gracias a 3 compras adicionales. Todas pagadas en efectivo. Todas provenientes de embargos o ventas de herencias. Todas tierras de las que otros se habían rendido. La materia orgánica de las primeras 80 acres había alcanzado el 4,8%. Niveles cercanos a los de la pradera virgen en una tierra que alguna vez había sido descartada como simple arena. El Farmal 560 seguía allí. Nicolás lo había estacionado dentro del galpón en 2004. Cuando finalmente el motor necesitó una reconstrucción completa, decidió no hacerlo. El tractor quedó guardado junto al 706, que Clara todavía utilizaba para trabajos livianos. Nicolás nunca se hizo rico. Nunca compró una camioneta nueva. Nunca tomó vacaciones de más de 2 días. Pero hizo algo mucho más importante que todo eso. Conservó la escritura. La llevó en el bolsillo todos los días durante 34 años, hasta que los pliegues desgastaron tanto el papel que casi se volvió transparente. Y el día que le entregó la granja a Clara, también le entregó la escritura. La original. La misma de la que Gerardo Cook se había burlado. Y le dijo: «Esto es lo más valioso que tengo. No por lo que vale, sino por lo que me enseñó». Clara la enmarcó. Hoy cuelga en el galpón de maquinaria, encima del banco de trabajo, junto a una fotografía de Elena Briggs tomada en 1952. En la imagen aparece de pie en el patio, con una cuerda llena de sábanas tendidas y 80 acres de la llanura de Nebraska extendiéndose detrás de ella. A veces, lo más valioso que un hombre puede poseer es justamente aquello que todos los demás consideran inútil. A veces, el lugar más seguro para permanecer es ese pedazo de tierra que no le debe nada a nadie. Y a veces, el hombre del que el banquero se ríe, termina siendo el único que queda en pie cuando el banco desaparece. Nicolás Briggs jamás olvidó aquella mañana de 1978. Pero no la cargó como enojo. La cargó como una brújula. Cada decisión que tomó durante 30 años apuntó de regreso a ese momento. Al instante exacto en que un hombre con camisa perfectamente planchada le dijo que su tierra no valía nada. Y él decidió demostrarle lo contrario.